Buenas tardes, queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Bendecirle en esta hora, saludarle a través de Radio Corporación de Victoria, los que están allí en sintonía a esta hora a través de la radio, así también a los hermanos que están a través de la aplicación Radio Corporación Victoria, y a todos aquellos hermanos que están también a través del Facebook Live Iglesia CTUE Victoria. Les saludamos, les bendecimos en esta hora de la tarde, día martes 22, les saludamos en esta hora, estamos en vivo. Y queremos llevar este servicio allí a su hogar, en nuestro culto no presencial, nuestro culto online. Queremos llevarlo a su casa, a su hogar, allí a su familia, a donde usted está a esta hora de la tarde, a lo mejor en su trabajo, a lo mejor en algún turno laboral, poder acompañarle hoy día, poder bendecirle hoy día a través de la palabra de Dios, a través de este servicio en esta hora de la tarde, el cual llevamos, cierto, le decía recién, el cual llevamos al aire a través de la señal online, a través del internet. Ya luego estaremos, cierto, con los cultos presenciales, siempre esperando, cierto, la orden, siempre esperando la palabra, cierto, de aquel que está por sobre nosotros, aquel que de una u otra forma, cierto, coloca una palabra también en nuestras vidas, de nuestras coberturas. Y ya estaremos dando aviso, ¿cierto?, cuando comenzaremos los servicios. Estamos también terminando algunos asuntos acá en la iglesia para poder también partir conforme a las normas, ¿cierto?, y poder llevar a cabo los servicios sin dificultad y también de una forma segura y tranquila también para usted. Así es que saludamos a todos los hermanos que están en el campo, a aquellos que están en sus trabajos, ¿cierto?, a cada uno de ustedes que hoy día martes están allí en sintonía. Dios les bendiga. Queremos hoy día compartir una palabra que va a estar en el libro de Efesios. Vamos a hablar un poquitito del propósito, vamos a tocar allí otra cita bíblica. Y quiero comenzar diciéndole que si hay algo que Satanás persigue en este mundo, mire lo que le voy a decir, eso es solamente el propósito. Amén. Muchas veces nosotros decimos que Satanás no me deja tranquilo y le damos como tanto crédito a Satanás, como que él tiene el poder de hacer y deshacer con usted, y eso no es verdad. Amén, eso no es verdad. Creo que usted y yo debemos entender que usted y yo venimos con un propósito a la tierra. Ahora hay que estar en ese propósito también para que usted y yo podamos tener todo aquello que la Biblia dice que usted y yo debemos tener para poder resistirlo. Por eso le decía que si hay algo que Satanás persigue en este mundo, eso es el propósito de Dios en su vida. Y hoy quiero hablarle acerca del propósito de Dios, porque si hay algo que persigue Satanás, eso solamente es el propósito. Amén, es el propósito. Usted dirá, me persigue a mí, pastor. No, persigue el propósito que hay en usted. Porque él sabe que si daña el propósito que hay en usted, dañará todo lo demás. Amén, él sabe que si daña el propósito que hay en usted, él no tendrá para qué seguirlo a usted. Él va por el propósito que Dios puso en usted. Porque lo más grande que puede tener un ser humano en la tierra es un propósito de Dios revelado en su corazón. Es el propósito de Dios revelado en su vida. Claro, eso es lo más grande que usted y yo podemos alcanzar acá en la tierra, porque el origen de todo lo que vemos es el propósito de Dios. Amén, es un propósito de Dios. Todo lo que usted ve tiene un propósito. Dios todo lo creó con propósito. La Biblia dice en el libro de Génesis que todo lo que Dios hizo, dice que él al terminarlo dijo, lo halló bueno. Amén, o sea, todo lo hizo con un propósito. Por eso es que la tierra, ¿sí?, la tierra existe. Y si existe también con un propósito divino. Si existe el hombre es porque hay un propósito divino también en él. La familia es un propósito divino. La iglesia es un propósito divino de Dios. Es un propósito eterno de Dios, porque todo lo que existe, hermano, en esta tierra tiene un propósito. ¿Sí? Por eso cuando usted sabe para dónde Dios lo lleva, déjeme decirle algo, cuando usted sabe para dónde Dios lo lleva, cuando usted sabe que es un propósito en las manos de Dios, entonces usted está listo, escuche bien, está listo para enfrentar y soportar la temporada que pueda estar viviendo. Amén, cuando usted sabe que es un propósito en las manos de Dios, usted no camina con miedo. Cuando usted sabe que es un propósito el que Dios tiene con usted, y ese propósito usted lo tiene revelado en su vida, usted no camina con miedo. Amén, sino que usted camina confiado. La Biblia dice que usted y yo andaremos en valles de sombra y de muerte y no temeremos mal alguno. Pero ¿cómo sucederá eso? Cuando usted y yo conocemos lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso Jesús en medio de las tormentas, mire, el mejor ejemplo, se me viene a la mente aquello. Jesús en medio de la tormenta dice que él descansaba en la barca, en la popa del bote, del barco, mientras los discípulos se desesperaban. ¿Por qué se desesperaban ellos? Porque no conocían su propósito. ¿Por qué Jesús estaba tranquilo? Porque él lo conocía. Amén. Él sabía que su final no era ese, su final no iba a llegar en el mar, no iba a llegar ahogado.
sino que él conocía su propósito, por eso caminaba en paz. Por eso en medio de los fariseos dice que en algún momento querían apiedrarlo y él pasaba por en medio de ellos. ¿Sabe por qué no les temía? ¿Sabe por qué? Porque él tenía un propósito claro. Él sabía por qué el Padre lo había enviado a la tierra. Él sabía por qué él estaba acá, por qué él estaba en esta tierra. Y así usted y yo debemos saber también por qué estamos acá. Usted y yo no estamos por estar. Usted no es un golpe de suerte, no. Usted no llegó al azar tampoco. Usted llegó con un propósito de parte de Dios para usted. Cuando usted sabe para dónde Dios lo lleva, usted tarde o temprano también sabrá que usted sabrá que nadie le podrá hacer frente. Usted dirá, pastor, pero ¿por qué tengo tantos problemas? Pueden ser dos cosas. Una porque son necesarios y otra porque a lo mejor no conoce su propósito. Claro, ahora que algo que usted y yo podamos enfrentar cada día, a lo mejor lo vamos a enfrentar. El tema es que nada de aquello te vencerá. Nada de aquello lo vencerá si usted conoce el propósito, porque pase lo que pase, usted se determinará a llegar hasta el final. Sí, se determinará a llegar hasta el final. Por eso cuando usted sabe hacia dónde Dios lo lleva, le vuelvo a decir, usted tarde o temprano también sabrá que la noche se convertirá en día. Amén, que eso oscuro que usted está viendo en algún momento tendrá que aclarar. En algún momento tendrá que cambiar. Cuando tú sabes para dónde Dios te lleva, tú sabes que tarde o temprano, en medio de la oscuridad, el sol también va a brillar. En medio de lo que está nublado, aparecerá nuevamente el sol, volverá la claridad, volverá la luz, volverá de nuevo a ver, ¿cierto? Volverás de nuevo a poder ver claramente. Pero para eso necesitamos entender que hay un propósito en usted, que hay un propósito en mí. Necesitamos entender que hay un propósito con nuestras vidas. Tarde o temprano, le decía yo, la noche acabará y alumbrará ese día que usted y yo estamos esperando. Eso negro que no te permite ver, lo oscuro quizás que se presenta el día, en algún momento cambiará. Y va a cambiar, ¿sabes por qué? Porque tú no te quedaste ahí. Va a cambiar porque te determinaste a caminar, te determinaste a avanzar, te determinaste a salir de esa situación para poder ver lo que quieres ver, para poder llegar a lo que quieres llegar y para que se cumpla todo lo que Dios ha dicho con tu vida. Tarde o temprano esa noche acabará, tarde o temprano el día llegará, eso sucederá. ¿Sabe por qué? Porque hay un propósito en usted. Eso sucederá porque hay un propósito en mi vida, hay un propósito en tu vida. El propósito es un deseo, es una voluntad, es una intención, es una determinación. Propósito, escúcheme bien, es un objetivo, es un fin, una idea, un plan anticipado de parte de Dios en tu vida. Sí, el propósito es más o menos, algo que está en usted que a lo mejor usted ahora no ve, pero que se le revelará. Si usted lo busca, si usted busca conocerlo, se le revelará. Por eso cuando usted empieza a soñar, usted lo hace porque tiene un propósito. Nadie empieza a soñar por soñar. Usted lo hace porque hay un propósito. Claro, cuando usted trabaja porque tiene una finalidad. Usted tiene un propósito. Usted trabaja por algo, no trabaja porque no tiene que hacer. Usted trabaja porque tiene un sueño. Usted trabaja porque hay una finalidad de a final de mes quizás reunir esos recursos y tener para ciertas cosas, tener para esto, o sea, siempre hay un propósito por el cual usted hace las cosas. ¿Sí? Siempre hay un propósito. Cuando usted empieza a ahorrar, lo hace porque tiene un propósito, porque tiene un sueño, tiene una visión, hay algo que usted quiere alcanzar. Ahora hay propósitos que nadie sabe, pero que Dios sí los conoce, que Dios sí sabe. Y el enemigo también lo sabe. No solo Dios lo sabe, el enemigo también lo sabe, porque cuando Dios creó al hombre, no lo hizo sin propósito. Lo hizo con un propósito. Por eso es que desde el momento que llegó usted a esta tierra, Satanás lo único que ha tratado de hacer ha sido acabar con el propósito. Escúcheme bien, ha sido acabar con un propósito. Y ese propósito es el que Dios puso en usted. Por eso nadie es un accidente acá en la tierra, sino que usted es un propósito divino, un propósito eterno. Y como el diablo sabe que usted es un propósito eterno, un propósito divino, sí, de parte de Dios y en las manos de Dios, él lo persigue. Por eso lo persigue. No lo persigue porque usted es bueno, no lo persigue porque usted es espiritual o porque usted, no sé, tiene alas. Lo persigue, ¿sabe por qué? Porque hay algo de Dios en usted que va a afectar, mire, que va a afectar su casa, que va a afectar su familia, va a afectar sus generaciones. Por eso Satanás lo sigue, porque hay algo de Dios en usted. No nos sigue porque usted y yo tenemos un título, no.
es porque hay algo de Dios en usted que va a afectar esta tierra. Y eso de Dios, cuando se empieza a mover, empieza a revelarse a tu vida. El diablo empieza a temblar, el infierno empieza a ser movido. Claro, así como se activa el cielo, también se activan las tinieblas. Empieza a ser movido. ¿Para qué cosa? Para trabar ese propósito en ti, para poder el enemigo buscar distraerte, sacarte, y tú no puedas llegar a conocer lo que Dios ha puesto en ti. Claro, tú no puedas llegar a conocer, no se te pueda revelar el propósito por el cual tú estás acá en esta tierra. Claro. Por eso nadie es un accidente, decíamos, sino que usted es un propósito divino y eterno de parte de Dios. Y así como Dios lo sabe, Satanás también lo sabe. Él sabe que hay un propósito en ti, por eso te persigue. Por eso te persigue, porque el propósito de Dios en usted es la razón por la cual tú y yo existimos. Es la razón por la cual tú existes y es la razón por la cual yo existo. Y también la razón por la cual el enemigo nos persigue. ¿Sí? Esa es la razón. Claro, muchas veces nosotros creemos que el enemigo nos persigue porque somos buenos. No, te persigue porque hay un plan de Dios en ti que se te tiene que revelar, se me tiene que revelar cada día. Claro, se te tiene que revelar. Esa es la razón por la cual el enemigo nos persigue. Nadie, hermano, hermana, llega a esta tierra sin antes asignársele un propósito eterno en su vida. Nadie llega a esta tierra porque cayó del cielo, no olvídese. Nadie llega a esta tierra porque, no sé, se le soltó a la cigüeña. No, usted llega a esta tierra porque hay un propósito eterno, divino en usted. Claro, pero hoy en día hay mucha gente que desconoce ese propósito. Hay gente que desconoce su propósito por la desconexión que tienen con lo que Dios ha dicho, con lo que Dios habla, por la desconexión que tienen con la palabra y la presencia de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Vamos a la palabra. Hay un propósito en usted, hay un propósito en su vida, hay un propósito en su casa, en sus hijos. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice Pablo a los Efesios, según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo los escogió? Antes de que existieran sus tatarabuelos. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Escucha bien. Dice para que fuésemos. Está hablando de lo que había de acontecer cuando tú y yo estuviéramos en esta tierra. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te escogió? Antes. Te escogió ayer para que hoy seamos, para que hoy tú y yo seamos lo que Él dice que somos. Que tú dices, lo que Él dice que tú y yo llegaremos a ser. Según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5 dice, en amor habiéndonos predestinado. O sea, no lo hizo ahí. Lo preparó para que fuese así. Lo preparó para que hoy fuese así, para que hoy tú tuvieras ese propósito en ti, para que tú lo descubrieras. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, usted no puede decirme que no hay un propósito en usted. Porque usted fue predestinado para ser adoptado, para ser parte de la familia de Dios. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero hay una razón, hay una causa por la cual entonces, eso no ha resultado, eso no ha llegado a concretarse quizá en algunas personas, en el mundo, en la gente. ¿Sabe por qué? Porque es a través de Jesucristo. ¿Según qué cosa? ¿Según mis obras? No, según el puro afecto de su voluntad. La Biblia dice que usted y yo existíamos antes de la fundación del mundo. Escúcheme bien, no cuando sus papás se pusieron de acuerdo, dice antes de la fundación del mundo. Pero que en aquel entonces todavía usted y yo no teníamos un propósito. En aquel entonces todavía no había un propósito. Por eso dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos. No dice dice para que fuésemos, está hablando a futuro. No dice para hacernos así,
No dice para hacernos un propósito, sino que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces usted y yo existíamos antes de la fundación del mundo, pero que en aquel entonces todavía usted y yo no teníamos ese propósito. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, no para ser, para que fuésemos. Está hablando del propósito con el cual tú y yo llegamos a esta tierra. Porque es en esta tierra donde usted y yo, a través de Cristo, recibimos ese propósito. Se cumple lo que Dios establece en la palabra. Es a través de Cristo, es por Él, es a través de Él. Para que fuésemos, no para ser, sino que para que fuésemos. Y sin mancha delante de Él, dice, en amor habiéndonos predestinado, o sea, nos hizo hijos suyos. Mire, no nos hizo hijos suyos. Voy muy rápido. No nos hizo hijos suyos, sino que nos predestinó para hacerlo. No sé si me entiende. No nos hizo cuando nos predestinó, cuando Él nos vio, cuando nos conoció. Ya, Él no nos hizo, pero nos predestinó para hacerlo. No nos hizo hijos, pero sí preparó todo para que usted y yo fuésemos. Es como el que construye. ¿Por qué saco ese ejemplo? Porque aquí tengo a alguien que va a construir. Es como el que construye, no se pone a construir. Primero tiene que preparar, hacer el plano en un papel. Tiene que dibujarlo, tiene que hacer todo ahí para a futuro poder cumplir lo que Él primero dibujó en ese papel, en ese plano. Eso hizo Dios, nos preparó todo para que usted y yo en esta tierra, ese propósito que Dios tenía con nosotros se llevara a cabo a través de Jesucristo. En amor habiéndonos predestinado, dice, no nos hizo hijos suyos, sino que nos predestinó para hacerlo. Por eso dice, para ser adoptados. Está hablando en futuro. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces usted y yo llegamos a este mundo con un propósito. Llegamos a esta tierra con un propósito del cual el diablo se ha encargado de estorbarlo desde cuando el hombre fue puesto en la presencia de Dios. Claro, un propósito del cual el enemigo se ha encargado de entorpecerlo, de estorbarlo para que usted y yo no podamos cumplir con el plan que Dios tenía para nuestra vida. Y hasta el día de hoy, cuando llegamos a esta tierra, el enemigo sigue buscando estorbar. Mira, no estorbarte a ti. Estorbar que no se cumpla el propósito de Dios en ti. Por eso hoy día hay mucha gente fuera. Hay mucha gente lejos de la presencia de Dios, lejos de la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos creen que es algo con ellos. Y no es con ellos, es con el propósito que está en ellos. Porque ellos, si pudieran ver el propósito que Dios tiene, se les revelara, buscaran que se les revelara ese propósito, hermanos, correrían porque saben que a través de ese propósito hay mucha gente que tiene que conocer el de ellos también. Hay mucha gente que tiene que conocer lo que Dios va a hacer con ellos a través de lo que Dios puso en usted. Pero como no lo conocen, cualquier cosa los saca, los distrae. Porque todavía no se le ha revelado aquello y no le han dado el valor real de lo que Dios hizo y puso en ellos. Por eso usted y yo no llegamos a esta tierra, no llegamos al azar. Nadie nos tiró a esta tierra, no, usted llegó con un propósito. Un propósito el cual el diablo se encarga de estorbar. El cual el diablo se encarga de estorbarlo para que usted y yo no podamos cumplir lo que dice Efesios en el mismo capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Se encarga de estorbarlo para que tú no llegues a hacer lo que Dios dice, santo y sin mancha delante de Él. Claro, se encarga de sacarnos de este propósito de Dios, se encarga de apartarnos del plan de Dios. ¿Y sabes cómo lo hace? Incidiendo en nuestra forma de pensar, incidiendo en nuestra voluntad, incidiendo en nuestras decisiones.
incidiendo en nuestras decisiones. ¿Sabes para qué? Para que ese glorioso plan divino y eterno de Dios no se cumpla en ti. Y al no cumplirse en ti, a lo mejor tampoco se podrá cumplir en tu hogar. Claro, a lo mejor tampoco se podrá cumplir en tu hogar. Un propósito eterno de parte de Dios, siendo el propósito de Dios la causa y el plan por lo cual usted y yo existimos acá en la tierra. Escúcheme bien, siendo el propósito, la causa y el plan por lo cual usted y yo existimos acá en la tierra. Eso estoy leyéndole aquí en Efesios capítulo 1, verso 4. Claro, hay un propósito por el cual Dios, antes de la fundación del mundo, nos predestinó. Hay un propósito y dice que fue según su voluntad. Que fue según, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo con un propósito. ¿Para qué? Para que fuésemos, aquí está el propósito, para que fuésemos, dice, santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo busca Satanás? ¿Cómo busca el enemigo sacarte del propósito? Distrayéndote, sacándote de esa carrera que tú y yo tenemos que correr. Así Él busca que tú y yo no podamos ser santos y sin mancha delante de Él. Busca sacarnos de su voluntad, siendo el propósito, le decía, la causa y el plan por lo cual usted y yo existimos aquí en la tierra. Siendo el propósito la causa por la cual usted y yo existimos acá en la tierra. Es el plan de Dios para nuestras vidas el que nos permite existir y vivir acá. Por eso que cuando parece que las cosas a veces son imposibles, o muchas veces cuando parece que las cosas, mira lo que te voy a decir, se tornan difíciles, Dios siempre interviene, ejecuta lo suyo. ¿Sabes por qué? Porque hay un propósito en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque hay un propósito en ti, hay un propósito en mí. Por eso muchas veces cuando tú dices, parece que nada va a salir de aquí, Dios interviene con algo extraordinario y algo empieza a resultar. Lo que está cerrado se abre, lo que no tiene vida cobra vida. ¿Sabes por qué? Porque hay algo de poderoso en ti. Y ese es el propósito de Dios, el cual no se detiene si tú y yo estamos dispuestos a creer, a tener fe, a depositar nuestra confianza en Él y llegar hasta el final de Él. Por eso que el enemigo se encargó, mira, de estorbar el propósito eterno de Dios en nosotros. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay un plan de Dios en ti, que se tiene que desarrollar en ti, revelar en ti, para que ese plan, ese propósito sea revelado a muchos más. Por eso usted y yo, Jesús fue claro cuando dijo que usted es la sal de la tierra, que usted es la luz de este mundo. O sea, hay algo en ti que se tiene que revelar, manifestar en beneficio de otro, para beneficio de otro. Por eso que desde el día que tú naciste, desde el día que usted nació, el enemigo ha perseguido, no a usted, el propósito que hay de parte de Dios en usted. Eso es lo que el enemigo ha perseguido en ti. El propósito de parte de Dios que hay en ti, lo que Dios puso en ti. Claro, eso que le dijo a Jeremías, que lo había conocido desde antes. En el vientre de tu madre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahí está el propósito. Un propósito revelado a Jeremías cuando él tiene un encuentro con Jehová. Y Dios le da a conocer el propósito, el cual usted y yo necesitamos que se nos revele, buscando tener un encuentro también con Dios. Desde el día que usted nació, el enemigo lo ha perseguido. Y ha perseguido no al Pablo, no al Pedro, no al Cristian, no al Camilo, no a Paola. Ha perseguido el propósito de Dios en usted. Ese plan divino, glorioso, eterno que Dios tiene con su vida y con la vida de los suyos también. Claro, y no persigue al hombre natural, sino que persigue el propósito de Dios que hay en él. Eso es lo que persigue Satanás, porque el diablo no está enfocado en perseguir a un hombre o a mujeres común y corriente. No está enfocado en perseguirlos a ellos.
sino que está enfocado en perseguir los propósitos eternos y divinos que fueron depositados en hombres y mujeres que le creen a Dios. Por eso usted muchas veces dice: no, pastor, es que el enemigo no me deja tranquilo. No, si a ti no, el propósito. Por eso la importancia de que se nos revele el propósito. ¿Sabes por qué? Porque si se te revela el propósito, nada te detendrá. Nada, porque hay un poder en ti. Hay un poder, hay algo glorioso, eterno, que tú vas a entender el valor que tiene. Lo que Dios puso en ti es algo de mucho valor. Imagínese si usted cuando tiene hambre, nada lo detiene de que usted vaya a comer. Imagínese si usted conociera el propósito de Dios en usted. Cuando usted tiene sed puede decir: ¿sabe qué? Espérame, déjame tomar un vasito de agua y conversamos. Aunque la conversación esté muy buena, usted se para igual. Imagínese si usted y yo conociéramos el propósito de Dios en nosotros, nada nos detendría de camino. Nada nos pararía, nada nos distraería. Porque Satanás lo que busca y persigue no es al hombre natural, sino que persigue el propósito de Dios que hay en nosotros. Porque el enemigo o Satanás no está enfocado en perseguir a hombres y mujeres comunes, sino los propósitos eternos y divinos que Dios depositó en ellos, que fueron depositados en ellos. Usted no es lo que preocupa al enemigo. Usted no es lo que preocupa al diablo. Lo que le preocupa al diablo es que usted cumpla su propósito eterno. Eso realmente es lo que preocupa al enemigo. Que usted cumpla el propósito de Dios que hay en usted. ¿Sabe por qué? Porque alguien dentro del propósito de Dios es un peligro para las tinieblas. Es un peligro. ¿Sabe por qué? Porque hay un plan que tiene que ser manifiesto a través de usted. Y eso es lo que busca el enemigo. ¿Usted cree que el enemigo buscó en el huerto a Eva y a Adán naturalmente? Buscó el propósito que había en ellos. Que ellos no murieran. O que ellos murieran eternamente. Porque él no sabía que ya había un plan de Dios diseñado para, ¿sabe qué? Para la redención del hombre. Por eso cuando alguien descubre su propósito, todo su ser, escúcheme bien, todo su ser y todo lo que esa persona es, va a parar ahí, va a parar a ese propósito. Está direccionado a ese propósito que descubrió en su vida. La Biblia habla de aquel hombre cuando descubre su propósito, dice que pilló un tesoro. Y ese tesoro que pilló, dice que lo volvió a enterrar, fue y vendió todo lo que tenía para destinarlo a esa heredad. Para comprar esa heredad, para, ¿sabe qué? Para llevarlo al propósito. Por eso que lo primero que busca el enemigo, lo primero que busca el diablo es que usted no conozca para qué fue creado. Y que usted también desconozca el propósito que Dios puso en usted. Que usted desconozca todo lo que Dios ha puesto en usted en favor de los suyos, en favor de su casa. Cuando tú desconoces el propósito de Dios, cualquier cosa te asusta, cualquier cosa te saca, cualquier cosa te amedrenta. Pero cuando tú sabes el propósito de Dios que hay en ti, tú estás dispuesto siempre a llegar hasta el final. Esto es como el que corre los 100 metros planos. El que corre los 100 metros planos escucha al estadio, a la gente gritar. A lo mejor alguno a pedir auxilio en medio de la gente. Pero el que está corriendo los 100 metros planos, eso no lo aparta. Eso no lo distrae, eso no lo saca. ¿Sabes por qué? Porque él está enfocado en la meta. Porque él está enfocado en su propósito. Él está enfocado en el premio, en lo que al lugar que tiene que llegar y atravesar. ¿Sabe por qué? Porque tiene un propósito. ¿Y sabes cuál es ese propósito? Ganar. Llegar a la meta, ganar, cruzar. Por eso nada lo detuvo. Y usted y yo, si estamos enfocados en el propósito de Dios, nada nos puede distraer. Nada nos puede sacar de lo que Dios está haciendo, quiere hacer y hará también a través de usted. Por eso la pregunta de hoy en día, ¿cuál es tu propósito? La pregunta que hoy debemos hacernos, ¿sabes realmente para qué fuiste creado?
¿Sabe usted por qué está acá en la tierra? ¿Sabe usted por qué está en el Evangelio? ¿Sabe usted por qué es el único a lo mejor que Dios ha llamado en su hogar? ¿Lo sabe? Porque si lo sabe es porque usted no se ha distraído. Si lo sabe es porque usted, mire lo que le voy a decir, se le reveló el propósito de Dios. Y si se te reveló el propósito de Dios, nada te detendrá. Nada te detendrá, nada te paralizará. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que hay algo mayor en ti. Tú sabes que hay algo mayor, de mucho más valor, que no perecerá y que esta tierra no te puede dar. Por eso le vuelvo a preguntar: ¿cuál es tu propósito? Claro, ¿sabes para qué realmente tú fuiste creado? ¿Sabes realmente por qué estás acá? ¿Se ha puesto a pensar para qué usted está en el Evangelio? ¿Para qué estamos ahí? ¿Para llenar un espacio? ¿Para ser un evangélico más? ¿O para desarrollar ese propósito de Dios en su vida? Mire lo que dice Efesios. Dice: según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Aquí está la respuesta. ¿Para qué tú y yo estamos en el Evangelio? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que usted y yo fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Claro, para que nos apartáramos para vivir, para vivir conforme al propósito que Dios puso en nosotros. Porque podemos ser evangélicos, pero mira lo que te voy a decir, podemos ser evangélicos, pero a lo mejor fuera del propósito de Dios. Podemos tener el título, el nombre de cristiano evangélico, pero a lo mejor fuera del propósito de Dios. Y alguien fuera del propósito de Dios es alguien fuera de la voluntad eterna, fuera de la voluntad divina de parte de Dios. Nadie puede estar, mire lo que le voy a decir, en la voluntad eterna de Dios si no está en el propósito que Dios tiene con él. Por eso muchas veces mucha gente en su propósito, hay gente en su voluntad, mire lo que le voy a decir, y con 50 años en el Evangelio a lo mejor, con toda su vida. A mí me gusta cuando dicen: yo soy de cuna. Pero fuera del propósito, fuera la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios, hermano, te digo, correríamos porque el plan de Dios se desarrolla y alcanza mucho más, porque esa es la comisión, es la labor que se nos encomendó. Por eso podemos ser evangélicos, pero fuera del propósito de Dios. Y alguien fuera del propósito de Dios es alguien fuera de la voluntad eterna, es alguien fuera de la voluntad divina de parte de Dios. Por eso hay una diferencia cuando usted se coloca o coloca su voluntad en la voluntad de Dios. Hay una diferencia y se nota, porque el propósito de Dios lo cambiará. El propósito de Dios cambia al hombre, cambia a la mujer, cambia su dirección de vida, cambia su destino. Claro, cambia su destino, cambia, mire lo que le voy a decir, lo cambia a él y empieza a cambiar lo que está alrededor de él también. Por eso el propósito de Dios se nota. Por eso hay una diferencia cuando usted coloca su voluntad en la voluntad de Dios, porque el propósito de Dios lo cambiará. No solo cambiará lo que pueda estar viviendo, sino que también cambiará tu vida. También cambiará su vida. Mire lo que dice Romanos 8:28. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Es lindo, ¿cierto? ¿Cómo suena? Hermoso, pues. Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y en esto hay que poner cuidado, ¿sí? Porque si usted lee bien, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero la Biblia especifica claramente aquí que no es para todo.
que no es para todos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios ya está haciendo una diferencia. Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces no es al azar, ni tampoco a granel, sino que primeramente dice, para los que aman a Dios. Y segundo, dice, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Primero, para los que aman a Dios. Y segundo, para los que están en el propósito. Dice, esto es a los que conforme, esto es. Eso quiere decir algo. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿A cuál propósito? ¿Al tuyo o al de Dios? Es al de Dios. Y esto es a los que conforme a su propósito, al de Dios, son llamados. Esto no lo invento yo, sino que lo dice la Biblia. Pero hay que leerlo con atención. Hay que leerlo meditándolo. Porque hay un propósito de Dios en ti. Por eso Dios te llama. Por eso Dios te llama. Y hoy día, como le decía yo, podemos pasar años quizá en el evangelio, pero fuera del propósito. Por eso Jesús dijo, muchos los llamados. ¿Qué dice aquí Romano? A los que conforme a su propósito son llamados. Porque Dios puso un propósito en ti y te llamó. Porque Dios tiene un propósito a través de ti, te llamó. ¿Y por qué dice que muchos serán los llamados y pocos los escogidos? Porque no todos atenderán el propósito. No todos se interesarán en el propósito que Dios puso en ellos. No todos se interesarán en lo que Dios quiere hacer a través de ellos, en sus casas, en sus familias, en esta tierra. Por eso dice conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, a los llamados que están dentro del propósito de Dios, todo lo que le ocurra, le ocurrirá para bien. ¿Se da cuenta que podemos equivocarnos ahí? Estar fuera del propósito y estar esperando que lo malo que vivimos nos traiga algo bueno. Por eso cuando tú estás claro cuál es tu propósito, cuando tú estás claro cuál es tu propósito, cuál es tu meta, lo que te ocurra te va a ayudar a bien. Te va a ayudar a bien porque no te lo dice un pastor, está allí en la palabra. Está en esta palabra eterna. Está aquí en esta palabra que es infalible, que se cumple, dice la Biblia. Por eso te conviene cada día esforzarte por conocer el por qué Dios te llamó. Y esforzarse el conocer por qué Dios lo llamó. Y aquí Efesios, Pablo le habla a los efesios y le dice cuál es la razón. Entonces a los llamados que están dentro del propósito de Dios, todo lo que les ocurra les ocurrirá para bien. Por eso que nadie puede pensar que todo lo que le ocurra le ocurrirá para bien si no está interesado primero en averiguar y conocer cuál es su propósito y por el cual y por qué o por el cual está en esta tierra. Hoy día hay mucha gente que está lejos de la voluntad de Dios y dice, total, a mí todo me va a ayudar para bien. No, ojo, no se equivoque, no es a granel, no es al azar. Es conforme al propósito de Él que usted y yo fuimos llamados. Y si usted y yo como llamados estamos en su propósito, todo lo que te ocurra en ese propósito, Dios lo toma, lo revierte y hace algo bueno para ti. Es por eso que nadie puede saber que todo le puede ayudar para bien si primero no sabe, ni siquiera busca conocer primero su propósito. ¿Cómo yo voy a saber que todo me va a ayudar para bien si no conozco el propósito? Si no conozco a aquel que puede revertir aquello que viene mal para mi vida. Si no conozco conocerlo a Él, quien es el único que puede cambiar lo malo para algo bueno. Pero cuando alguien sabe cuál es el propósito de Dios para su vida, ese alguien puede dominar los problemas. Ese alguien puede estar firme en medio de la persecución. Ese alguien, mire, puede apartarse del pecado.
Claro, porque ese alguien nada lo apartará del propósito de Dios. Pero hay que conocerlo, hay que amarlo. Juan habla allí en el verso 14-15, no lo coloques. Pero dice, el que me ama, mi palabra guarda, cumple mi palabra, guarda mis mandamientos. O sea, si tú y yo no conocemos el propósito, ¿cómo podemos decir amar a Dios si no conocemos su palabra? Si no buscamos conocerlo a Él. Por eso cuando alguien se aparta de la iglesia, eso solamente porque no conoce su propósito. Cuando alguien deja de cumplir con Dios es solamente porque no sabe su propósito. No sabe el por qué lo hace, para qué lo hace. No sabe qué es lo que hay, qué es lo que hay como respuesta, a través de lo que Dios puso en él. Cuando alguien saca la vista de Dios y se aparta del camino de Dios, se aparta del camino que Dios trazó, es porque nunca supo cuál era su propósito. Pues hoy día hay mucha gente que dice, no, pastor, si usted supiera, yo era un tremendo instrumento en las manos de Dios. Y uno dice, pero ¿qué te pasó entonces? Y ellos dicen, no, ya Dios antes me usaba. Claro que te usabas porque estaba en el propósito de Él, no en el tuyo. Hoy día si no lo usa es simplemente porque usted está afuera. Métase dentro y Dios lo volverá a usar. Ay, pastor, ¿dónde sale eso? No, el hombre nos dice que no. Dios nos calificó. Dios, déjame decirte una cosa, Él te calificó para usarte. Acuérdate que la Biblia dice que Él está necesitado de obreros. Él está necesitado de obreros porque la mies es blanca, es mucha. Los campos están blancos, la mies es mucha. ¿Qué es lo que faltan? Gente que conozca su propósito. ¿Cuál propósito, pastor? El ir a la cosecha. El ir a la cosecha. El ir a cegar esos campos que otros plantaron. El ir a alcanzar esas vidas que Dios asignó a nuestras vidas. Conforme al propósito, tú y yo fuimos predestinados. Eso dice Efesios 1:6. Porque hay un propósito en ti. Porque hay un propósito en ti. Por eso Dios te llamó. Usted no es una casualidad. Hoy que Dios tenga misericordia. Sí, Dios tiene cada día misericordia de ti. Y hasta el final, hasta que Él no venga o tú no partas de esta tierra, Dios te llamará. Dios buscará cumplir ese propósito en tu vida. ¿Cómo sé yo cuando estoy en el propósito, en mi propósito, en el que Dios puso en mí? Cuando no te apartas tu vista, cuando tú no apartas tu vista ni a derecha ni a la izquierda. Claro, cuando tú ya sabes el camino para llegar a Él. Ahí tú sabes que estás en el propósito de Él. ¿Sabes por qué? Porque estás por el camino que Él trazó. Porque estás caminando bajo la voluntad de Dios. Por eso cuando usted está cumpliendo, cuando usted está en el propósito de Dios, lo que hay en usted es una transferencia de poder. Hay una transferencia de poder. Hay habilidades de parte de Dios que son asignadas a su vida también. Hay un poder de parte de Dios que también es asignado a su vida. Una autoridad que es asignada a su vida. ¿Sabe por qué? Porque donde quieras que llegues o vaya, el propósito de Dios siempre te alcanzará. ¿Y sabes por qué te alcanzará? Porque va en ti. ¿Sabes por qué te alcanza? Porque está en ti. Porque tú te preocupaste de caminar en Él, de caminar con Él, claro, y de moverte a través de Él. Por eso te alcanza, porque ya está en ti. No, nadie lo va a colocar sobre ti. Nadie te dice yo te hago. No, Dios lo puso en ti desde antes de la fundación del mundo. Desde antes Dios lo puso. Por eso no te puedes distraer con lo que el mundo diga, con lo que la gente diga. Sigue buscando el propósito. Sigue corriendo con dirección. Sigue metiéndote con Dios. Sigue buscando a Dios. Sigue buscando conocerlo cada día y que nada te detenga, que nada te distraiga.
Que nadie pueda paralizar, nada pueda paralizar el propósito que Dios puso en ti. Acuérdate que el enemigo no busca detenerte a ti, busca detener lo que Dios puso en ti, para que eso no se manifieste en los demás. Ese mismo propósito muchas veces levantará tormentas, claro que sí, levantará situaciones también, como lo hizo quizás con Jonás. Pero ¿sabes para qué lo hizo? Para volverlo a enfocar en el propósito que Dios tenía con él. Jonás amaba a Dios, claro que lo amaba. Al que no amaba era el pueblo de Nínive. Pero el propósito de Dios lo volvió a direccionar a Dios. Proverbios 16:1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Del hombre son las disposiciones del corazón. El hombre piensa como quiere pensar y hacer como quiere hacer. Pero la última respuesta, quien da el resultado de todo eso, solamente es Jehová. Entonces, ¿por qué Dios puede hacerlo realidad? ¿Por qué Dios puede hacer realidad el propósito en ti? Porque es el propósito de Dios el que nos afirma cuando todas las cosas son contrarias. Eso es el que nos afirma. Es el que te dice: vamos, hazlo. Vamos, sigue adelante. Como decíamos en un mensaje pasado, lo alcanzarás. Porque había un propósito en David, ¿se acuerda? Cuando llegan Amalek y viene y invade Siclag. Dice la Biblia que se llevaron a la esposa de David y de los guerreros que andaban con él. Se llevaron sus hijos, se llevaron todas las cosas. Lo demás lo quemaron. Pero había un propósito en David. Había un propósito en David. Por eso hasta el pueblo dice que lo quiso apiedrar. Pero Dios no lo permitió, porque el propósito llegó hasta él. El propósito caminaba con él y el propósito iba en él. Él había sido llamado y ungido a través de Samuel por orden de Dios para ser rey de Israel, el nuevo rey. Y eso no se terminaba porque Amalek hacía algo contrario. Decíamos ese día, ¿acaso Dios no podía intervenir? Claro que Dios lo podía hacer. Pero ¿para qué tenía que hacerlo si había un propósito en David, no en Amalek? Pero cuando David ora a Dios, dice que recibe fuerza y le pregunta a Dios. Y Dios le dice: síguelo. Síguelo, le dice, porque el propósito que yo puse en ti no ha parado. No se ha detenido. Claro, no está limitado. Síguelo, vas a alcanzar todo y vas a recuperar todo lo que se te robó. Así es el propósito de Dios en nosotros. Independiente a lo que vivamos, enfrentemos, el propósito está en ti. Y mientras tú permanezcas en Él, Dios también permanece contigo. Es el propósito de Dios el que nos afirma cuando viene todo lo contrario. Por eso cuando tenemos el propósito de Dios revelado en nuestra vida, usted no se distrae. Escúchame bien, usted no se distrae, porque usted sabe hacia dónde va. Usted sabe hacia dónde va. Nadie lo saca del lugar donde usted tiene que llegar. Por eso cuando un atleta, le decía yo, va corriendo los 100 metros planos, la gente en el estadio puede gritar, la gente en el estadio se puede mover, pero a él nada lo distrae. ¿Quiere saber por qué? Porque lo único que hace ese corredor o que tiene como propósito es la meta, y es el ganar. Es la meta. ¿Se imagina usted un boxeador arriba de un ring peleando con el oponente y mirando al público? Terminaría como membrillo de colegio. No, la meta de él es no sacar la vista del contrincante, porque él tiene que alcanzar una victoria. Por eso, ¿cuál es tu propósito? ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿En qué estás ocupando? ¿En qué lo estás ocupando? ¿O en qué estás desperdiciando tu vida? ¿Te has dado cuenta que hay un propósito en ti? ¿Te has dado cuenta que hay un plan divino a través de ti? Por eso muchas veces el enemigo nos persigue.
para que nos desgastemos en cosas comunes, en cosas sin importancia, que nunca han sido los propósitos de Dios. El enemigo nos persigue para que perdamos la noción de lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti y por medio de ti. Nos distrae, nos saca. Miren lo que dice Éxodo, aquí termino. Éxodo 9:16. Dios le habla a Moisés para que le hable al pueblo de Israel. Para que le hable a Faraón. Y le dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, le dice, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios lo llama a Moisés. Cuando Moisés va a la zarza, Dios se le revela. Y no solo se le revela a Dios, sino que le revela el propósito. Le revela el propósito por el cual Dios lo libró. Le revela el propósito por el cual Dios lo guardó. No solo se revela a él, sino que le revela el propósito. Cuando Dios le habla a Moisés, lo hace para darle a entender el propósito y la razón por la cual Moisés existe. Cuando Dios le habla a Moisés, le da a entender la razón por la cual no lo mataron al nacer. Dios le da a conocer la razón por la cual no se ahogó en el Nilo. Dios le da a conocer la razón por la cual sobrevivió a la matanza de aquellos pequeños al nacer. Eso hace Dios cuando Dios le habla a Moisés. Le dice: a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. O sea, le dice: por eso yo te he librado, por eso yo te traje hasta el día de hoy, por eso 80 años yo te he hecho vivir. Te he hecho vivir 80 años, te he hecho pasar una vida, te puse en un palacio, te puse a conocer a tu enemigo. Después te saqué de ahí, te saqué 40 años al desierto, te puse en un lugar donde fuiste instruido, donde te prepararon para ser el hombre que hoy día eres. Porque tengo un propósito en ti. Dios le da a conocer a Moisés cuál realmente era el propósito por el cual todavía estaba con vida. Nada ocurre al azar. No, nada ocurre al azar. Por eso Dios le da a conocer el propósito por el cual todavía podía estar parado, o ya había llegado ese día en el cual estaba parado en presencia de él. Y ese propósito fue enfrentarse a Faraón. El propósito que le da a conocer es para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud con vida. Por eso le dice: a la verdad yo te he puesto ¿para qué cosa? Para mostrar en ti mi poder. ¿Quién se podía enfrentar a Faraón? ¿Quién podía ir solo? Imagínense, Moisés se lo dice, dice: pero ¿cómo voy a ir yo? Le dice. En ese tiempo Egipto era la potencia de la tierra. Era la nación con más poder, con más ejército, la más temida, la que gobernaba la tierra. Y Dios llama a Moisés, a este hombre manso ya después, que había vivido 40 años en Egipto, que 40 años estuvo también en el desierto. Lo llama para enviarlo a Faraón y que le diga a Faraón: deja ir a mi pueblo. Para que le diga al hombre que podía cortarle la cabeza a cualquiera. Le dice: anda y dile. Por eso Moisés dice: pero Señor, le dice, ¿y en nombre de quién voy a ir yo? O literalmente le dice: ¿y quién va conmigo? Y Dios le dice: vas a ir en mi nombre. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy, le dijo. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti, le dijo, mi poder. Hay un propósito. Y si usted no sabe por qué está acá, le dice: y para que mi nombre sea anunciado. Escuche bien. En Egipto, no, le dijo: y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Por eso la pregunta nuevamente es: ¿cuál es tu propósito? ¿Estás buscando conocerlo? ¿Estás buscando interiorizarte en él? ¿Estás buscando que Dios se revele ese propósito a tu vida? ¿En qué está gastando tu tiempo? ¿Qué está haciendo usted en este tiempo en el cual debió y debía y debe estar buscando conocer más de aquel que lo llamó?
¿Quiere que le diga por qué? Porque viene el tiempo en el cual usted no lo va a poder conocer. Viene el tiempo, y ese tiempo será donde usted va a buscar y no va a poder. Ay, pastor, no me meta cuco. No te meto cuco. Todo tiene su tiempo y todo lo que está abajo del cielo tiene su hora. Todo. La pregunta mía es, ¿tú estás interesado en aquello que tiene su tiempo y en aquello que está debajo del cielo, que Dios ha puesto como propósito para tu vida? Porque esa es la pregunta que debemos hacernos hoy día. Hay muchos que decimos hoy día, o que dicen hoy día, dicen, no, es que el enemigo, Satanás me hizo esto. Nos quedamos con lo que hizo Satanás, dándole más crédito a él que a lo que Dios puede hacer en ti o hace en ti cada día. Porque si usted está con vida, no crea que es por Satanás, es porque hay un propósito vivo en usted. Hay un propósito eterno, divino en usted. Por eso usted está con vida, por eso se renueva cada mañana esa misericordia de Dios sobre usted. Porque hay un propósito, se renueva sobre justos e injustos. Pero usted no camine como injusto siendo justificado por Cristo ya. ¿Sí? Y va a entender que al final el enemigo no lo persigue a usted. Claro, se va a dar cuenta que lo que persigue el enemigo es el propósito que Dios puso en usted. Por eso la gente se queda lamentándose. La gente se queda lamentándose en el problema, en la situación, en lo que enfrenta. Ya no quiero más, no quiero ir a la iglesia. Peleó con el vecino, con la vecina, con el esposo, la esposa, el amigo, la amiga. Y ya no quiere más con Dios. ¿Sabe por qué? Porque no sabe que no es Él, es el propósito que Dios tiene a través de Él. Él ya recibió lo de Él, recibió su salvación el día que recibió a Cristo. Ahora Él tiene el deber de cuidarla. Ella tiene el deber de cuidarla. Pero hay un propósito, hay algo mucho mayor también en Él. Es el propósito de Dios en Él, para su casa, su familia, sus vecinos, sus colegas, para la ciudad, para esta tierra. Hay algo mayor y es el que usted y yo debemos cada día buscar conocer para poder cumplirlo. Porque un día vamos a llegar delante de la presencia del Señor como obrero, pero hay una característica. La Biblia dice, como obrero, pero aprobados. Aprobados, no solo como evangélicos, sino que aprobados. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es eso, pastor? Que hayamos estado en el propósito de Dios. Que hayamos estado en el propósito de Dios. Si no, dice la Biblia que va a ser claro. Jesús nos va a decir, no os conozco. Pero Señor, van a decir algunos, si yo prediqué en tu nombre, si yo fui a la iglesia, si yo anduve en la esquina, anduve en la plaza, lloré, Señor. Y Dios nos va a decir, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué nos va a decir, no os conozco, si hicimos lo que otros también hicieron? Porque lo hicimos en nuestra voluntad y no en la voluntad de Él, no en el propósito de Él. Así que yo le digo en este día, en el nombre del Señor y con mucho amor, busque conocer a Dios y que Dios le revele su propósito. Que Dios se lo revele, hermano. Porque si Dios te lo revela, no habrá cuco, no habrá miedo, enfermedad, peste, pandemia que te pueda detener. Porque claro, dice la Biblia que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, dice. ¿Qué dice? ¿Que andaremos con miedo o no temeremos mal alguno? ¿Y por qué no vamos a tener mal alguno? ¿Sabes? No vamos a temer mal alguno. ¿Sabe por qué? Porque estamos enfocados en el propósito de Dios, nada más. Cuando tú estás enfocado en el plan de Dios, en el propósito de Dios, ¿qué vas a temer si tu vista está puesta en el blanco, está puesta en la meta? Es como el que corre, ¿no? Yo no miro lo que está pasando allá arriba, se están agarrando coscachos, no, mi vista está puesta en llegar a la meta, en conseguir el galardón. Claro, en pasar esa meta, en llegar, alcanzar la victoria. En esta tierra vamos a tener muchas situaciones, muchas distracciones, muchos problemas, muchas situaciones, dijo Jesús. Pero ¿sabe lo que nos dijo? Dijo confiad. Dijo confiad, yo he vencido al mundo. O sea, dijo, no saquen la vista del propósito. Yo me encargo de aquello, yo me encargué y me encargaré. Ustedes sigan en el propósito, sigan en el plan de Dios, sigan haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Algo, hermano, algo pasa cuando tú y yo buscamos conocer el propósito. Vamos a orar al Señor, vamos a orar a Dios por ese propósito. El jueves vamos a continuar el mensaje. La palabra la vamos a continuar el jueves con la ayuda del Señor, si así Dios lo permite también. Porque hay un propósito y tú necesitas conocer el propósito. Estamos en esta tierra así.
Dios nos quiere bendecir en esta tierra también. Dios quiere hacer algo extraordinario en esta tierra. Sí, Dios lo quiere hacer, pero a través del propósito. Si no, mi hermano, solo estamos agarrados de algo que no tiene sustancia. Es a través del propósito. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, no es para todos, es para la gente con propósito, conforme al propósito por el cual fueron llamados. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque bueno eres tú y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, te damos gracias. Delante de tu presencia venimos en el nombre poderoso de Jesús, dando gracias a ti, Señor, porque tú eres Dios justo, fiel. Porque día a día, Padre, tú nos estás hablando, enseñando, nos estás dando la directriz, Señor, para no olvidarnos del propósito, del por qué estamos en esta tierra, del por qué tú nos llamaste, Señor, del por qué nos predestinaste, del por qué hoy día, Señor, tenemos una identidad, del por qué hoy día, Señor, podemos decir que somos tus hijos, Señor. Padre, tú nos recuerdas que hay un propósito mayor a través de nuestras vidas, no solo para nuestras vidas, sino que a través de ellas para otro también, Señor. Padre, porque esa es la comisión. Ese es el mandato tuyo, Señor. El ir y hacer discípulos, el ir y alcanzar almas. Tu palabra dice, Dios mío, en la Biblia, que el que gana almas es sabio. Necesitamos conocer el propósito para ganarnos, Dios mío, a aquellos que no conocemos. Padre, si nos cuesta, Dios mío, si cuesta muchas veces, Dios mío, ganar nuestras propias almas, ¿cómo ganaremos al que no conocemos? Por eso, Dios, mientras no se nos revele el propósito, ayúdanos, Señor, cada día. Ayúdanos cada día, Dios mío, Señor, para buscarte en la intimidad, para buscarte, Dios mío, a través de lo que tú estableces para nuestras vidas. Que podamos cada día, Padre, por tu palabra, Señor, Padre, no solo conocer el propósito, sino a través de él, Dios mío, ejecutar. A través de él, Dios mío, alcanzar al que hay que alcanzar. Padre, porque cuando tu propósito está revelado, ese propósito camina con nosotros, Señor. Ese propósito camina conmigo, camina con aquel, Dios mío, Señor, que busca cada día, Dios mío, caminar a través de él. Poderoso Dios, ejecutar, hacer a través de él, Señor, sabiendo que por medio de él recibe poder. Por medio de él, Dios mío, recibe el respaldo, Señor, tuyo. Los que amamos a Dios, dice tu palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, es para los que amamos a Dios, los que amamos tu propósito, tu palabra, los que amamos, Señor, tu plan. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo oro por cada uno de tus hijos. Oro por aquellos que no están, aquellos que están afuera, Señor. Aquellos que se han apartado de ti, mi Dios. Oh Padre, sé tu Dios mío, poderoso Dios. Padre amado, alcanzándolo con tu palabra, Señor. Alcanzando, Padre, sus vidas y revelando el propósito que tú tienes con ellos, Señor, a sus vidas. Padre, para que ellos puedan volver al redil, para que ellos puedan volver a ti, Señor, y puedan correr, Dios mío, sabiendo, Señor, que abogado tenemos, Jesucristo, para contigo, Padre amado. Y volver, Dios mío, Señor, a retomar. Volver de nuevo, Dios mío, a correr. Volver de nuevo a direccionarnos hacia la meta, Señor. Padre, bendecimos a todos aquellos que están a esta hora de la tarde en sintonía. Bendice sus vidas, cubre sus vidas, Señor. Que tu palabra hoy día, Señor, sea una directriz, Señor, para que cada día busquemos de ti. Cada día, Padre, nos pongamos a cuenta. Cada día busquemos llenar nuestras lámparas, Señor. Oh Rey, gracias te damos en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecidos somos por tu palabra, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Padre, oramos por las ofrendas. Oramos, Dios mío, por los diezmos. Oramos por los recursos, Padre, los compromisos que son traídos, Señor, al alfolí, Dios mío. Compromisos, Padre, que son, Dios mío, transferidos, depositados, Señor. Padre, el medio que ellos usen, poderoso Dios, bendíceles, Señor. Bendíceles, Padre, porque desde el momento que disponemos en nuestro corazón, eso sube a la presencia tuya. Lo que hacemos, Dios mío, después es cumplir lo que hemos prometido a ti, Señor. Lo que hemos presentado a ti, Padre, bendíceles grandemente. Benditos son en el campo, en la ciudad. Bendita es su canasta, su arteza de amasar. El fruto del trabajo de sus manos, multiplícalo. Abre los cielos sobre tus hijos. Derrama, Padre, esa bendición hasta que sobreabunde. Que sé, Dios mío, que no me cabe duda, Padre, que así tú lo haces, Señor, con cada uno de aquellos, Señor, que te aman. Padre, ahuyenta al devorador del fruto de su tierra. Poderoso Dios,
Ahuyéntalos, Señor. Que ellos puedan ver, Dios mío, el fruto, Señor. Poderoso Dios, de lo que tu palabra dice. Padre, les bendigo en esta hora. Bendigo todo lo que ellos hacen. Bendigo sus ofrendas. Bendigo sus diezmos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.